Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Coordenadas Mundiales. Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Rafa, ¿cómo va todo? Otro episodio muy emocionado que vamos a hacer. Y además, novedoso. En nuestro ánimo de diversificar el tipo de episodios que llevamos a cabo en Coordenadas Mundiales, hemos hecho capítulos en el pasado sobre actualidad internacional, sobre hechos relevantes, sobre libros, pero hoy nos vamos a concentrar en uno distinto, nuevo, pero muy constructivo, que es hablar de personajes que han moldeado el estudio de las relaciones internacionales. Así es, muy emocionante. Vamos a comenzar hoy. Esta es otra variante más de Coordenadas Mundiales y pues que hemos venido preparando desde hace meses y hoy ya comenzamos con el primer episodio de esta categoría. Por supuesto que sí. Sin más preámbulos, considero que este episodio no es apto para constructivistas, porque vamos a hablar de el realista número uno de las relaciones internacionales, Hans Joachim Morgenthau. Así es. Nació en 1904 en Alemania, en Bramburgo, y murió en 1980. Joven, a la edad de 76 años, huyó del nazismo y junto con Edward Carr y George Kennan se consideran los tres más importantes filósofo-políticos que moldearon lo que se considera el realismo político durante la primera mitad del siglo XX. Para algunos lo ven como un realista, otros como un filósofo, pero sin duda es un realista no belicista. Uno de los elementos que definen su pensamiento político va dirigido a descubrir aquellas funciones que condicionan el comportamiento de los estados, es decir, descubrir la realidad. Y ahí hay una profunda lógica alrededor de qué es lo que guía el comportamiento de los estados. Por supuesto, como buen pensador y filósofo del siglo XX, busca vincular la historia con la política, es decir, el poder y la moralidad van de la mano y, por supuesto, entender el pasado con un lente realista alrededor de lo que significó el pasado en un momento particular y cómo eso puede ser influyente para el presente. Las leyes morales que gobiernan a una nación son diametralmente diferentes a las que gobiernan el universo. Y a partir de esa frase pronunciada en una de sus obras más famosas, Política entre las Naciones, vamos a entrar de lleno en 4 elementos importantes que desarrollaremos el día de hoy. En primer lugar, ¿por qué consideras tú, Javier, que es importante la obra de Hans Morgenthau? Bueno, primero porque, pues, digamos, muchas de sus contribuciones y de sus aportes moldearon, como usted señaló antes, Rafa, lo que son y lo que entendemos hoy por relaciones internacionales. Además, yo creo que hizo un paso importante en el sentido de que se reconoció las relaciones internacionales como un área de conocimiento que podía ser susceptible de procesos de investigación, de conocimiento en profundidad. Yo no sé qué tanto ciencia y demás, eso lo hemos discutido antes, pero sí por lo menos de manera independiente y no simplemente un conjunto de prescripciones de cómo debería ser la realidad. Y hay un tercer elemento que me parece importante y es que a pesar de que sus aportes se dieron que años 40, años 50 del siglo XX, siguen siendo el punto de inicio y el punto de referencia contra los cuales todas las demás propuestas teóricas, entre comillas, compiten. Entonces me parece que es muy útil tenerlo como referente. Tenemos un acuerdo, tenemos un consenso, como si fuera una especie de alineamiento. Y empiezo por ahí. Yo creo que no hay una teoría que no establezca un diálogo o al menos una crítica con respecto al pensamiento de Hans Morgenthau. Y por eso se considera como un árbol central en el pensamiento de las relaciones internacionales como campo autónomo, pero por supuesto de una forma particular de ejercer las relaciones internacionales. Un segundo elemento que usted señaló y que también quiero destacar, separa el deber ser y el ser. Y es que las personas en la vida común, y este es un elemento importante para los estudiantes, para los analistas o para cualquier persona que escuche Coordenadas Mundiales, una cosa es el analista político y otra cosa es el hombre de familia. Una cosa es quién tiene que tomar las decisiones de vida o muerte y otra cosa es quién se comporta en la escuela o en la sociedad. Por supuesto, todos tenemos que tener un comportamiento ético, pero Hans Morgenthau va más allá y él dice no, el hombre político no puede ser un ciudadano común y corriente, porque él tiene una responsabilidad muy fuerte, y al tener una responsabilidad muy fuerte, eventualmente tenga que tomar decisiones distintas a. Yo le iba a destacar 2 importantes. Para mí, por supuesto, populariza y multiplica
un concepto fundamental que es el equilibrio de poder. Para Hans Morgenthau, la política internacional, además de muchos otros elementos que vamos a evaluar ahorita, es una política de buscar equilibrios, porque cuando hay desequilibrios excesivos se generan conflictos, se generan diferencias, se generan guerras. Y otro importante es sin duda, que es una de sus obras que vamos a analizar ahorita, es el interés nacional. Y es que esos son es un concepto compuesto, pero sumamente complejo y difícil de entender y de responder. Y es, ¿qué es el interés nacional? Interés nacional, como lo señalamos a inicios del siglo XX, era la ampliación territorial, era la defensa del territorio, era la institucionalidad, era demostrarle poder a otros. Entonces vamos a irnos poco a poco introduciendo en ese elemento. Pero están sentadas las bases. Realista número 1, separar la moral del hombre político del hombre común y corriente. Por supuesto, pensar en términos de equilibrio de poder, pensar en términos de interés nacional, y con base en eso vamos a la segunda sección. Yo quisiera, Javier, comenzar con 3 obras importantes y creo que son las más prolíferas de él. La primera, que es Hombre científico y poder político del año 46. La segunda, Política entre las naciones del año 48. Que es la obra por la cual más se conoce, ¿no? Exactamente, esa es la cumbre. La cumbre. Y la tercera, tal vez, es En defensa del interés nacional del año 1951. Sí. En Hombre político, en Hombre científico y poder político, él hace una profunda crisis a lo que él llama liberalismo, crítica. ¿Yo qué dije? Crisis. Perdón. Hace una profunda... Que también está en crisis, seguramente. Sí. Porque estamos en un periodo, justamente, situémonos, año 1919, se acaba la Primera Guerra Mundial, estamos pensando cómo organizarnos, estamos pensando cómo se deberían construir los estudios internacionales alrededor de paz y de guerra, y ahí hay una impronta que divide profundamente a quienes pensaban en ese momento. El idealismo liberal y el realismo político. Y él, justamente, en Hombre científico y poder político, hace una profunda crítica a aquellos liberales que ven las relaciones internacionales desde una perspectiva idealista, es decir, del deber ser. Las relaciones internacionales deberían ser cooperación, las relaciones internacionales deberían ser solidaridad. Él dice no, eso no es cierto. El hombre no es bueno, el hombre es un lobo y es un hambriento por el poder. El hombre es racional y por lo tanto lo que busca y lo que lo guía son comportamientos egoístas y dominantes. Sí, así es. Pero fíjese que ahí hay digamos, unas tensiones también en el pensamiento que yo creo que son interesantes y poco se han explorado y aprovechado en las relaciones internacionales. Pero de este libro a mí me parece que hay que destacar ese ejercicio que intenta hacer Morgenthau en relación con que, por un lado, en efecto, la política está plagada, si se quiere, de pasiones, de emociones, de egoísmo, de una serie, digamos, de tendencias de la naturaleza humana. Pero por el otro lado, lo cual me parece bien interesante, es que lleva a una comprensión en relación con cómo la política entonces no se puede racionalizar, a pesar de que seamos seres racionales, no se puede racionalizar y no se puede considerar como que puede que llevar a algo neutral, ¿no? Que dice que todas las decisiones en últimas llevan a ganadores y perdedores en el ámbito doméstico y en el ámbito internacional. Y yo creo que ese es un elemento que poco se ha explorado el pensamiento de Morgenthau y que mucho se ha ignorado. A mí me sorprende cómo, por ejemplo, en algunas tendencias, incluso teorías de relaciones internacionales, comienzan diciendo o criticando, entre comillas, el positivismo del realismo, siendo que pues en esta obra Morgenthau claramente plantea que no se puede esa visión y que por lo tanto el uso de los datos, la limitación de la política a través de modelos estructurales, por ejemplo matemáticos, no puede ser explicado de esa manera. Es bien y de hecho, interesante a mí, y me gusta mucho ese elemento que usted hace énfasis, porque en efecto se tiende a identificar que el realista es el de los números y el de las capacidades, y eso viene mucho después, en la revolución positivista, digamos de la década del 60 y del 70, es donde se empieza, pero acá hay una noción, de hecho Hans Morgenthau hace un análisis histórico, pero no se queda en la historia, o sea, es muy buen historiador, busca entender cuáles son las características particulares de momentos precisos y dice, acá pasó esto. Pero en una lógica realista hay que siempre situarse en el presente. O sea, el presente nos da un contexto particular y único que no va a ser igual a otro, pero lo que pasó antes puede darnos una pista.
Y eso es algo que se confunde y se suele asumir porque él también dice una cosa muy importante. A mí me parece que así como en economía, cuando estamos hablando de elementos económicos, la ganancia es importante y hacer dinero, o en términos morales, la superioridad, o en términos religiosos, la superioridad moral es importante. En política no, en política es la búsqueda del poder, ¿listo? Y ese factor él no lo puede contabilizar, no lo puede cuantificar de manera clara, que es lo que hacen algunos mucho después, que eventualmente en otro, y después lo analizaremos, en otro episodio tal vez, cuando hablemos de neorrealistas o demás, pero me gusta mucho ese elemento. Y de hecho esa es una aplicación, una utilización en ese sentido, pues Morgenthau resulta siendo muy weberiano, ¿no? En el análisis sociológico efectivamente interpretativo, dándole un lugar al contexto histórico y demás. Y hay otro elemento que me parece que también aparece en ese libro y que se ignora en los análisis posteriores y en esa crítica que se le hace al realismo, que me hace dudar si la crítica que se hace es porque se leyó algo por allá en un manual de relaciones internacionales y no necesariamente las obras originales, pero en Morgenthau habla de la prudencia y en ese sentido tiene una implicación incluso también prescriptiva, es decir, cómo se toman decisiones en materia de política y de política internacional, y él dice a través de la prudencia debe ser uno de los instrumentos y de las guías reales para no poner en peligro eso que usted mencionaba antes, que era el poder y el equilibrio y demás. Y vamos a analizarlo ahorita en Política entre las Naciones, pero justamente una de las primeras frases que utilicé para iniciar este capítulo es realista, pero no belicista. Ajá. Y muchos de los realistas que marcan el inicio del siglo XX y hoy en día en el siglo XXI es, ojo, están atentos a las capacidades, están atentos al equilibrio, pero nunca están dispuestos a tomar la primera decisión, porque el realista ante todo es sensato y es prudente a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no es moral iniciar una guerra si no es por un motivo lo suficientemente justo. Y las banalidades, o la ideología siempre es banal, ¿cierto? A usted le interesa la libertad, a otro le puede interesar la solidaridad. Y porque haya diferencia entre principios o intereses, no se debe ir a la guerra, diría un realista puro y duro como lo es Hans Morgenthau. Vámonos con el segundo libro, vámonos con esa obra cumbre, con esa obra, mejor dicho, que si hubiera habido premio Nobel se lo gana, para las relaciones internacionales, que es Política entre las Naciones. Él hace un análisis, una contextualización alrededor de un contexto político en el cual, uno, las grandes potencias han venido disminuyendo respecto al siglo XIX. Escribe después de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto ya vemos un inicio de la Guerra Fría. Dos, no hay reguladores o controladores en las relaciones internacionales, porque la política mundial del 1948 es global. Ya no es un concierto de estados europeos como sucedía durante gran parte del siglo XIX, sino que esto es dos grandes potencias y por lo tanto no hay quien las controle, no se pueden controlar. Tres, la territorialidad se acabó. Usted no puede cambiar territorio por paz, porque los estados y el mundo se están reconfigurando en una lógica particular. Y cuatro, la tecnología de hoy nos lleva a la total destrucción. Él ya vio el efecto que tienen las armas de destrucción masivas y por lo tanto es sumamente cuidadoso. Y vuelvo a ese elemento que usted señala. Es prudente. Pero en esa obra, él produce tal vez los 6 principios que son los que guían en términos generales el realismo político. Detengámonos un poco ahí para analizar esos principios, si te parece. El primero es leyes objetivas, ¿no? La naturaleza humana es una lógica muy particular. ¿Qué busca el ser humano? El ser humano busca, sin duda, poder. Y ese elemento lo va a llevar a lo largo de su existencia. ¿Consideras tú, al día de hoy, cómo es ese elemento del poder? Pues a ver, primero habría que aclarar una cosa que es una duda que a mí me ha surgido antes en comparación con cuando uno dialoga la primera obra de la cual hablamos, esta Hombre Científico versus Poder Político, y esta de Política entre las Naciones. Habíamos señalado que en el primero de estos libros Morgenthau hace una crítica a ese proceso de racionalización de la política que no se puede escribir, y después nos habla de leyes objetivas, pero es importante identificar o saber que no hay necesariamente una contradicción, sino que esa existencia de leyes objetivas para él son de patrones repetidos e identificados históricamente. Exactamente. ¿Sí? Entonces eso es bien interesante y es objetivo en el sentido de que están por fuera del control de nuestra mente y del control que tengamos como humanidad. Eso es lo primero que me parece bien interesante. Segundo, el tema de la naturaleza humana. Si yo le hiciera una crítica a la postura de Morgenthau, esa creo que sería la principal. Claro. Porque sí creo que es muy reduccionista en términos de lo que es la naturaleza humana.
humana. Ahora bien, eso se explica también por el contexto en el cual se encontraba, habíamos dicho 1904, además vio todo el fracaso de lo que era Weimar Sí, claro. en Alemania, del Tener la orden mejor liberal. constitución, pero el Estado más incapaz. Exactamente. Tener un Estado fuerte, pero que para ir a comprar una bolsa de leche tocaba ir en carretilla con plata porque no tenían cómo. Exactamente, y adicional, Lo todo lo que persiguen pasaba por en el judío. ámbito internacional, el tema de la persecución, el exilio, etcétera, pues claro, para él la naturaleza humana era negativa. En ese sentido es muy parecido también a la vida de Hobbes. Sí, claro. Y una de las razones por las cuales uno entiende esa visión del todos contra todos y del desprecio o la preocupación que sentían en los dos casos del orden natural o del orden de naturales, del estado de naturales. Pero es de nuevo, yo creo que lo importante de acá es que sí es muy reduccionista en términos de la identificación de lo que es la naturaleza humana, pero no por eso necesariamente se equivoca, porque sí parte de la naturaleza humana está bien descrita por eso que él señala, ¿no? Y eso hace que eso lo proyecte después, que ese es un salto que me parece también problemático, pero igual el salto desde el ámbito individual hasta el ámbito colectivo del Estado en representación y por qué los estados actúan a través de ese concepto de interés nacional que lleva, no de manera automática, pero sí que lleva la necesidad de la conformación de eso que después él va a llamar equilibrio de poder. Y a mí me parece clave lo que usted está señalando, porque lo dejaste muy claro, es reduccionista, pero la naturaleza humana es muy difícil de transformar. Claro. Y él dice, mire, esa lógica particular de que es que el hombre es bueno y la sociedad la corrompe, el hombre tiene unos principios muy claros, Sí, no sí. nos enredemos más. Para él, repito, hoy estamos hablando en términos realistas y por eso dije, este episodio es el menos indicado para un constructivista, Sí, porque la lógica que él nos lleva es a esa. Y siempre buscan lo mismo, que es poder. Y ahí viene ese elemento importante. El interés nacional está definido en términos de poder. Los estados no buscan amigos, los estados buscan ventajas. Los estados buscan satisfacer sus necesidades económicas, sus necesidades políticas. No buscan absolutamente nada más. Tan simple y tan complejo al mismo tiempo, porque eso implica, por supuesto, competencia, fricción o incluso puede haber conflicto, que es ese mundo que él identifica, ¿no? que es ese mundo que él ve. Vámonos sin duda con siempre hay un interés y en ese sentido el poder se adapta a los tiempos, es decir, el poder es empoderar, el poder siempre va a estar ahí, siempre va a estar presente en esas relaciones. ¿Tú cómo ves ese elemento? ¿Usted cree que los estados siempre se comportan buscando poder o que efectivamente puede haber otros elementos que jueguen un papel importante? Pues es que en últimas, vamos a ver cuando hablemos de constructivistas, yo me siento más identificado porque me parece que tiene una visión más completa, pero definitivamente la persecución y la consolidación y la creación de poder sí creo que está por lo menos en la concepción de lo que deben hacer los estados de la mayoría de tomadores de decisiones sin importar el momento. En ese sentido, el realismo y este tipo de realismo, incluso antropológico, ¿no? Muy basado precisamente en esa naturaleza humana, sí podría ser una de las tendencias que mayor capacidad de explicación de los temas internacionales tenga, ¿no? Porque lo que uno ve es incluso en el pasado cuando se hablaba mucho de cooperación, también se habla de cooperación en clave de poder y lo tenemos por ejemplo en la concepción que tenemos en América Latina, lo cual es bastante problemático, pero en América Latina cuando hablamos de integración con un fin último, no por la integración, no por la cooperación, sino para fortalecernos frente al resto del mundo, para poder competir frente a Estados Unidos, para poder hablarle a Asia, lo cual en últimas es una expresión que pareciera que sí es recurrente, o por lo menos es la intuición de los tomadores de decisiones que tiene que ver con el poder. Y nunca integrarse para ser mejores por sí mismo, ¿no? Sino siempre en contraposición a otro, ¿no? O sea, es que si no, es como si no somos latinoamericanos o si no hablamos de latinoamericanidad, es que no somos lo suficientemente buenos porque no podemos competir con Estados Unidos. Así es. Ese elemento me parece muy interesante. El cuarto, tal vez ese es el más tenso de todos, y es la tensión entre la moral y la acción política, entre lo que usted ahorita señaló y la prudencia. Algunos dicen que los realistas son inmorales, que están dispuestos a cualquier cosa. Y un realista como Hans Morgenthau diría, pues sí, señores, porque es que cuando se toman decisiones políticas uno no puede pensar en discernir entre lo bueno y lo malo, o no debería hacerlo. Siempre tiene un objetivo claro, que el Estado sobreviva, que la población sobreviva y que las instituciones se mantengan. Punto. Sí, ahí sabe que es que ahí me parece que hay dos
dos elementos importantes para comprender el pensamiento de Morgenthau. Por un lado, esa posición frente a la moral, porque él lo dice en alguno de sus escritos, él señala que el problema es que la moral puede ser incluso peligrosa, ¿sí? Puede ser incluso indeseable como guía de la acción internacional porque puede llevar a justificar cualquier tipo de acción. Y en segundo lugar, que ya lo hemos mencionado, es el tema de la prudencia y cómo realmente la prudencia lo que genera es esa búsqueda y de esa regla de lo que es bueno y lo que es malo en las decisiones y por lo tanto sería moral. Es, digamos, una tensión en el pensamiento de Morgenthau, pero sí, pues digamos, de la moral como la tratamos en unos episodios antes, hace un par de semanas, Rafael, cuando hablábamos de moral y de ética en las relaciones internacionales, esa visión que puede ser muy intuitiva, ¿no? Sí. Pues consideramos moral es igual a andar diciendo que hay que tener paz en todo el mundo, ¿sí? Pero eso puede ser puede ser muy intuitivo, pero también muy ingenuo. Sí. En la toma de decisiones, y yo ahí estaría muy de acuerdo con esa postura de Morgenthau y esa posición realista en términos a que incluso así sea contraintuitivo, a veces la presión internacional, a veces el uso de la fuerza y demás, es realmente la posición moral. Y podríamos hacer incluso hasta un índice de realismo, porque he visto que en su pensamiento dice, hay cosas con las que me adhiero, pero hay otras en las que tomo un poco de distancia. Y creo que este elemento, que desde mi perspectiva también ha sido muy mal interpretado, porque se suele asumir siempre que los realistas son inmorales, y eso no necesariamente es cierto, sino que tienen una particular forma de entender la realidad, y por lo tanto también hay que ver ese elemento específico. Y a veces los estados o los tomadores de decisiones lo hacen. ¿Cuántas veces un gobernante no tiene relaciones incluso con dictadores o con violadores de los derechos humanos porque le conviene a su estado? ¿Listo? Cuando tiene que extraer materias primas, cuando está buscando recursos naturales. Ahí tal vez a veces se diluye un poco, sí, defendamos los derechos humanos, no, la cooperación internacional, porque hay unas necesidades propias de. Y lo han hecho en distintos momentos. Usted le puede poner el nombre que quiera, le puede poner Reino Unido, Alemania, Francia, China o cualquier otro, porque sin duda alguna hay intereses más profundos de los que uno loablemente considera que deberían guiar el comportamiento de la humanidad. Y ese creo que es un elemento importante. Pero al mismo tiempo, ahí viene una crítica de otros. Stanley Hoffman, me acuerdo que le hacía una crítica como en la década del 60 y el 70, y era la siguiente. Y es, Hans Morgenthau es un gran filósofo, es un gran teórico, pero no es político, porque sus ideas, implementarlas en la realidad es muy difícil, ¿cierto? Entonces siempre va a haber una tensión, especialmente ¿por qué? Porque en la década de los 60 Hans Morgenthau se opone al ataque y a la guerra de Vietnam por parte de los Estados Unidos, porque dice, eso es inmoral, nosotros no deberíamos habernos metido ahí, nosotros no nos deberíamos haber, porque Vietnam por sí solo no pone en riesgo los intereses vitales de los Estados Unidos, de sus ciudadanos o de las instituciones. Entonces, era un elemento que se hubiera podido evitar. Y ahí es cuando el gobernante no es prudente. Y viene una importante crítica. Vámonos con el quinto principio. No existe una moral universal de las naciones. Este es un aviso, digamos, contra el imperialismo moral, que era algo de lo que se estaba como decantándose ahorita, que es a veces una muy fuerte crítica que se le hace al liberalismo y especialmente a la teoría de la paz democrática, ¿no? Y es que a veces hay teóricos o hay políticos que dicen, es que si no es democracia no se puede. Y es que la democracia es un lugar seguro para el mundo. Y la evidencia, hablando en términos en tercera persona, no es lo que Rafael piense o no es lo que Javier piense, sino que a veces se piensa que siempre la democracia es mejor y no lo sé. Y de hecho ese principio me da también para pensar ¿cómo decirlo suave? La poca lectura que tenemos sobre nuestros propios autores, entre otras, porque fíjese que los que hoy defienden esas teorías críticas y demás, a la teoría que más duro le dan es al realismo, sí, ¿cierto? Pero ese punto es el que ellos defienden. ellos, los críticos y todos los que hoy plantean el tema de las teorías del sur y todo eso, dicen es que no debe haber universalismo. Bueno, eso lo dijo Morgenthau. Sí. Y eso me lleva a lo segundo también, y es que esa es una de las razones por las cuales algunos decimos, ¿para qué estar
buscando ese dorado, ¿no? Esa persecución de un pensamiento contextual, regional y demás, diferente a lo que ya se ha planteado, si en últimas ya está planteado desde los orígenes de la disciplina, que podríamos estar aprovechando, porque en efecto, desde el principio se ha planteado que el universalismo, en términos morales, en términos de imposición de regímenes políticos, como usted menciona, el caso de la democracia, etcétera, pues tal vez no es la mejor, no es ni prudente, y lo que puede generar es consecuencias indeseables cuando se llevan a cabo. Me gusta ese elemento. Vámonos con el último, y es la autonomía en la esfera de la política. Él dice: las personas se tienen que comportar de manera distinta en las distintas esferas, y si a un economista usted le dice ¿cuál es su objetivo? El economista responde: generación de riqueza. ¿Cuál es el objetivo en la vida política? Mantener el poder. Y él dice: los estados tienen principalmente 3 tipos de poder: el poder militar, el poder económico y el poder político. Esa es su brújula, y a partir de ello pueden perseguir distintas políticas, ¿cierto? Pueden perseguir políticas de statu quo, pueden perseguir políticas imperialistas, o pueden perseguir políticas de prestigio. Y en esa de prestigio es donde él hace un fuerte énfasis. El prestigio es mostrarle al otro que yo tengo poder. Y a veces mostrarle al otro no es decirle al otro: yo tengo un Rolls Royce, sino también decirle: ojo, porque yo tengo un Rolls Royce, y si usted me molesta, si usted tiene un conflicto conmigo, yo se lo puedo hacer mostrar, ¿sí? Entonces, ese elemento de la autonomía en la esfera política es fundamental. Entonces, uno se pregunta: ¿es el elemento del poder lo más importante? ¿Sigue siendo un elemento autónomo en la toma de decisiones, distinto? ¿Es realmente lo que debe mover a quienes toman las decisiones en materia económica, en materia política, en materia de relaciones internacionales? ¿Cómo ves tú ese principio? Pues digamos, como yo no lo veo desde el deber ser, sino de nuevo del sí es. Y ahí creo que de nuevo sí hay una pertinencia desde el punto de vista de la comprensión de lo que pasa en el ámbito internacional, porque es la obsesión, ¿no? Es la obsesión, y es la forma como los diferentes estados se construyen, ¿no? Y lo que está pasando, que nos dicen: no, es que China es diferente porque China tiene otros principios filosóficos. Ok, pero está demostrando poder todo el tiempo, sí, claro. Y lo hace de manera cada vez más clara y demás. Es decir, está ya teorizado y lo está haciendo. Pero es que en África subsahariana es diferente. No, están haciendo exactamente lo mismo aquellos que pueden, porque también es un tema de formación del Estado. Y si tenemos pues un Estado fallido, no sé, República Democrática del Congo, pues claro, no puede mostrar poder. Pero no quiere decir que si no estuviese consolidado un Estado no lo haría. Y además, eso que usted dice me parece muy válido, porque en la primera obra que analizábamos, que era El hombre científico versus el poder político, él decía una cosa muy interesante, y es el efecto de la tecnología. Y hoy demostrar poder en el siglo XXI tal vez no sea movilizar millones de soldados, pero sí un lanzamiento de un cohete, pero sí lanzar un nuevo sistema de vigilancia. Esas son formas de demostrar poner poder. a los robots a bailar. Exactamente. Todos tienen formas distintas, sí. y ahí son formas que sin duda alguna ratifican que este hombre, en el año 1948 y en su obra Política entre las Naciones, tenía ciertos elementos de razón. Vámonos con la última, que es una de las que más me llama la atención, porque está enfocada al estudio, digamos, principalmente de la política exterior y de los errores que, según él, Hans Morgenthau, los Estados Unidos comienza a cometer en el periodo que va después de la Primera Guerra Mundial y en especial de la Segunda Guerra Mundial. Él dice particularmente que los estados se enfrentan a 4 dilemas o a 4 errores fundamentales. Uno es el exceso de legalismo, ¿listo? Sí. Es decir, en pensar que una ley, un tratado, una norma los resuelven todo. Un legalismo ingenuo. Bien, exactamente. Sí. Que asumir que porque existe una Liga de las Naciones iba a acabar la paz, eso no es verdad, dice él. Asumir que porque un Estado firma un tratado con otro, ¿se van a acabar las diferencias? No. Él por eso vuelve siempre a su lugar de origen, y es el equilibrio de poder. Si hay un equilibrio al interior de una organización, es distinto, sí, porque va a haber costos y beneficios que pueden ser muy altos y los estados están dispuestos a seguir las reglas. En una relación bilateral, lo mismo. La relación de poder no se elimina y tiene que haber un equilibrio que nunca es simétrico, y ese es otro error que se comete. Cuando uno dice equilibrio, la gente siempre piensa que eso es 50-50, y no necesariamente es así. Claro. Pero pues un segundo es el carácter utópico, y usted ya había mencionado algunos visos de eso. La gente siempre quiere cambiar el mundo, y los estados siempre quieren cambiar el mundo. Uno puede pensar que como seres humanos y nuestros comportamientos son perfectibles, pero él dice, ojo, porque eso hace que
se desvíen los intereses y los objetivos. Si el objetivo de un hombre político es mantener el poder y mantener el Estado, no es cambiar al mundo, porque eso es utopía, eso es idealismo. Y es el peligro de la ingeniería social de la cual le hacía él también crítica. Porque efectivamente usted no se trata de decirlo cómo debería ser la naturaleza humana, sino de actuar conociendo lo que es la naturaleza humana. El tercer error, que es fundamental, es el exceso de sentimentalismo, es decir, el deseo versus la realidad. Yo quisiera que el mundo fuera de una forma, pero no lo es. De ahí su crítica, que lo hemos venido como mencionando por los laditos, a la cooperación internacional. No, los estados no cooperan, los estados tienen intereses, punto. Puede que dentro de ese interés haya elementos que los lleven a trabajar de la mano, claro, ¿cierto? Por ejemplo, la Unión Soviética con los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso no implica que después no fueran enemigos durante 50 o 60 años más. Los estados siempre están pensando primero en ellos, segundo en ellos y tercero en ellos. Y por lo tanto, se crea una diferencia entre lo que realmente deseamos y lo que realmente somos capaces de llevar a cabo. Y la cuarta, que tal vez desde mi perspectiva es la más enfocada hacia los Estados Unidos, es ojo con el peligro aislacionista. Y ese peligro aislacionista me llama mucho la atención porque, insisto, usted tiene razón. En el año 51, es decir, han pasado 75 años mal contados, desde que salió publicado esta obra, y hoy, en los últimos años se ha hablado mucho del aislacionismo de los Estados Unidos. Sí. Vuelve a estar en boga, digamos, en discusión no solo académica, sino también práctica, si Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, si Estados Unidos amenaza con salirse de la OMC o de otras organizaciones, se está aislando, y eso es riesgoso. ¿Y por qué decía él que era riesgoso? Porque el aislacionismo implica un elemento en el cual otros pueden desequilibrar ese equilibrio de poder que es necesario para mantener el statu quo. Porque está dejando un vacío. Exactamente. Y ese vacío va a ser ocupado por otros. Y al ser ocupado por otros puede ser riesgoso en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo ve usted ese elemento o esos elementos en defensa del interés nacional? Pues, a ver, el tema aquí es de sutilezas, ¿no? Porque por un lado, en efecto, y esa es una crítica que se ha hecho en los últimos años, y entonces dicen, si ve, es que, por ejemplo, Trump es excesivamente realista, y ahí uno vuelve a decir, pero es que no han leído las obras, porque claramente uno no puede decir que es realista con las acciones que se están llevando a cabo. Segundo, viene la discusión ya teórica, pues, de cuál podría ser la mejor línea de acción. En efecto, los realistas serían internacionalistas en ese sentido, de acción y de presencia internacional, de proyección del poder, de demostración del poder, mientras que sí hay toda una escuela. Por ejemplo, tengo en la mente un autor que se llama Ted Galen Carpenter, quien hace una propuesta de independencia estratégica, la llama él, que es un punto intermedio, y otros que hablan, sí, de una independencia o de un aislacionismo puro y duro. Digamos, cuando uno habla de la ausencia, por ejemplo, y siguiendo esa línea argumentativa de Morgenthau, que se deja un vacío de poder y por lo tanto eso puede ser peligroso, habría que mirar desde el punto de vista de los mismos objetivos que él defiende, la supervivencia del Estado y de los temas de seguridad. No sé si realmente, porque esto sería un trabajo ya en profundidad de análisis y de reflexión, si realmente el que Estados Unidos no proyecte poder en el ámbito internacional lo dejaría en una posición más débil. Exacto. Ese es un elemento difícil de demostrar, ¿no? Sí, de demostrar. Entonces, y ahí llegaríamos al fondo del argumento de Morgenthau, y ahí no estoy tan seguro si realmente lo uno o lo otro realmente lo pondría en esa situación de vulnerabilidad, si se quiere, si utilizáramos conceptos de otras teorías. Corrientes teóricas. Y acá también viene una importante reflexión para los que están siguiendo este episodio, y es que des en cuenta cómo en los distintos momentos analíticos que hemos tenido Javier y yo, hemos señalado los límites de la teoría. Y es que la teoría no es perfecta. La teoría es para una lectura particular, y puede que haya elementos grandes o muy amplios que se ven reflejados, e incluso que se vean reflejados parcialmente. Porque cuando usted ahorita hablaba del presidente Trump o de algunos otros, hay cosas que son muy difíciles de ver desde esta lente, especialmente ese que usted se detuvo, y es el de la prudencia. Un buen realista diría, este tipo es imprudente, este tipo piensa en sí mismo, este tipo coopta el poder y lo utiliza para. Pero Donald Trump dice, si ve que yo sí muestro poder, si ve que yo sí soy realista porque yo estoy dispuesto a... Yo nunca lo he utilizado. Si a mí me dicen, va a la guerra, no, yo siempre he dicho que no quiero. Sí. Y de hecho el secretario Marco Rubio, recuerdo en la conferencia de seguridad de Múnich que se llevó a cabo hace pocos días, y en algunas declaraciones que ha hecho, es que Estados Unidos no busca la guerra, o sea, es el más pacífico de los últimos presidentes, ¿sí? Que es un argumento que uno dice, wow, pero ¿de dónde me estás diciendo eso? Pero la lógica subyacente es, en ese sentido, muy clara y precisa. No se metan con
nosotros, porque si se meten con nosotros o con nuestros intereses, nosotros sí que tenemos poder de destrucción. Ese sería todo un artículo interesante para mirar a ver qué tanto eso demuestra o no prudencia. Es chévere Buen mirarlo. punto. Bueno, sí, Coordenadas Mundiales no solo es un podcast de discusión, sino también de generación de ideas intelectuales De para agenda de- futuras de agenda de producciones. investigación. Exactamente. Sí. Listo. Vámonos entonces con nuestra tercera parte de este episodio emocionante, de primicia, en el sentido de manejar autores. Vendrán otros más adelante, vendrán otras, pero sin duda, vámonos hoy. Es válido pensar, Javier, en términos del interés nacional, tal cual como lo hacía Hans Morgenthau, de que el interés nacional debe ser exhibido en términos de poder. ¿Tú cómo ves eso? Pues a ver, el interés nacional yo lo miré bien y anoté exactamente definición y demás. Entonces, el interés nacional desde esta perspectiva, desde los aportes de Morgenthau, está definido como el conjunto de fines que están centralizados en el Estado, definidos por el Estado, prioritarios para la existencia y para la proyección y articulados, como usted había mencionado, en términos de poder. Y ahí él habla de dos tipos de intereses. Unos son intereses vitales, que usted lo ha mencionado, supervivencia, integridad territorial, independencia, seguridad, y otros que son secundarios o variables, como el tema de influencia regional, acceso a mercados, prestigio y liderazgo. De nuevo, yo sí creo que por lo menos en la práctica de la política internacional, pareciera que la obsesión sí es traducir esto en términos de interés nacional. Ahora, ya en la discusión sobre el concepto yo lo encuentro bien problemático, porque en efecto sí me parece que es una visión, primero, muy estatista y estatizada del interés nacional. Por lo tanto va a ser exageradamente o más bien lo que va a hacer es reflejar de manera muy parcial lo que realmente podríamos entender como interés nacional. Y hay algo que me preocupa ya en la implicación de la teoría, y es que si usted se fija, casi que sería un recetario de cuáles son esos intereses vitales, y entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué la teoría? Es decir, si todos tienen el mismo objetivo, ¿cuál puede ser la contribución de la teoría desde el punto de vista, por ejemplo, contextual, del análisis histórico y demás? Y me encanta ese elemento porque refleja eso que señalamos, y es realista, no solo por analizar el mundo como es y no como debería ser, sino porque le da una hoja y una guía al mandatario de lo que debería ser. Pero esa también es la fuerte crítica que se le hace a los realistas, y es: las relaciones internacionales no son un recetario, porque las relaciones cambian, porque hay conflictos, porque hay contextos más complejos. Vemos cómo, en términos, si pusiéramos las variables analíticas más complejas, en términos de qué da poder, entonces uno diría, no, pues el poder militar, el poder económico, el poder demográfico. Y hoy los que históricamente han detentado poder tienen dificultades importantes, no crecen demográficamente, no crecen económicamente, tienen dificultades internas que generan mayores complejidades a la hora del ejercicio. Entonces, tiene usted razón. Otra crítica que le haría es: él no ve los objetivos indirectos, él ve un mundo directo, él ve una sola vía, él ve una proyección lineal de lo que significan los estados y la capacidad, pero él no ve que tal vez a partir de otra serie de elementos, el fortalecimiento del Estado de Derecho, yo creo que es un elemento importante desde mi perspectiva en las relaciones internacionales, establecer relaciones solidarias o de comunidades más profundas. Él no ve eso, él dice: usted concéntrese en lo suyo, esta es su hoja de ruta y siga las instrucciones, como si fuera conducir, no sé, un avión, ¿sí? Usted tiene que hacer esto y ya está. Y eso a veces no necesariamente es así, porque hay afinidades, porque los seres humanos tenemos sentimientos, tenemos dudas, críticas, que es, por ejemplo, también otro suceso importante también en la década de los 60 en los Estados Unidos, era la crisis de los misiles, ¿no? O sea, estar en la mente del presidente JFK, que tenía a su hermano que le decía una cosa, que era el fiscal de la nación, pero también era su hermano, y por lo tanto, ojo, porque a usted acá lo están metiendo en una guerra que tal vez usted no quiera ir, entonces tiene que ser muy, muy prudente. Y ese es el elemento que todos los seres humanos a veces tenemos la dificultad cuando dicen el ejercicio del poder y qué es el poder, que acá lo hicimos en su respectivo capítulo. Vámonos con una segunda cuestionamiento sobre todas estas variables de las que hemos venido hablando, y es sobre el equilibrio de poder, porque este sí que me parece que es tal vez uno de los conceptos que él desarrolla de manera transversal en las obras que señalamos previamente. La repito: Hombre científico versus poder político, política entre las naciones y en defensa del interés nacional. Y él dice: mire, el equilibrio de poder básicamente es que como no hay un Estado lo suficientemente superior que logre imponer
imponerse y establecer un orden particular, los demás estados actúan estratégicamente. Y por lo tanto, el equilibrio del poder tiene dos objetivos fundamentales. Uno, preserva la existencia de las naciones. Y dos, mantiene hasta cierto punto la estabilidad del sistema. No garantiza una paz total, pero garantiza que las guerras sean más limitadas. ¿Cómo ve usted ese ejercicio del equilibrio del poder? ¿Crees que constantemente las grandes potencias o los estados en general realmente buscan un equilibrio? A mí me parece que ese concepto es uno de los más sofisticados en la comprensión de los temas internacionales. Me gusta, sofisticado para la época en la que empezó a desarrollarlo, o sea, los sí, 40. Y porque en últimas es uno de los conceptos que más difícil la tiene cualquier analista o cualquier teórico para poderlo refutar. Sí, claro. Porque efectivamente lo que uno ve es que, y esto creo que lo demuestra sobre todo en el libro de Diplomacia, Kissinger, que eventualmente hablaremos de él, que se demora muchísimo en mostrar que por un lado el concepto de equilibrio de poder es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Sí, no es una cuestión matemática sí, no es solo el deber ser. Segundo, que en últimas, como he mencionado acá, es resultado de la práctica diplomática, porque es casi que intuitivo que cuando hay un Estado que se va fortaleciendo y que ese Estado que se va fortaleciendo pone en peligro la supervivencia, la independencia, la integridad territorial de otros, pues esos otros, por ejemplo, van a establecer alianzas para resistir a ese poder que Ejemplo, se está presentando. Que poco se habla en esta parte del mundo, pero que es importante. Si China crece y si China sigue demostrando poder, pues obviamente los que están al lado y que históricamente no han tenido una relación cercana van a decir, uy, esto no me está gustando tanto, y tienen que buscar alianzas extracontinentales o continentales para eventualmente defenderse de. Y eso no es que estén necesariamente en contra, sino que es un hecho histórico. Claro, y pues de hecho, por eso es que buscan, por ejemplo, acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Claramente. Eso es lo que uno debería entender, por ejemplo, la reacción de tanto de Corea del Sur como de Japón en la actualidad frente a Estados Unidos, que dicen, es que mire que se arrodilla la derecha japonesa a Estados Unidos. No necesariamente, porque es que tienen en mente es la resistencia frente a lo que ellos tal vez consideran como una principal amenaza, que es China, ¿no? Me gusta eso. Y el tercer elemento que me parece se deriva del concepto de equilibrio del poder es que es un resultado que resulta siendo lo menos malo dentro de lo posible. Exacto. Ahí yo creo que tiene mucho que ver, y eso después lo va a retomar Waltz, que hay una diferencia entre Morgenthau y demás en el concepto y cómo se llega, digamos, a ese elemento de equilibrio del poder, pero que en últimas sí es cierto que ¿cuál es la alternativa? La alternativa entonces sería un Estado todopoderoso que logre subordinar y dominar a todos los demás. O resultados de suma cero, lo que uno gana y el otro pierde. Y acá también nos invita a pensar en cómo se pueden integrar distintos elementos para controlar sin necesidad, repito, y ese es un elemento que malinterpretado históricamente. Se asume que el realista es belicista y eso no necesariamente es cierto. Y eso lo demuestra, claro, porque en últimas está el elemento de prudencia y por el otro lado está la importancia del equilibrio de poder. A mí me gusta mucho porque Morgenthau también provee 4 elementos para llegar a ese equilibrio. Uno es dividir y vencerás. O sea, si usted quiere realmente generar algo de equilibrio, tiene que dividir, porque en efecto, pues si usted tiene un entorno, que era lo que tenía Alemania durante la segunda mitad del siglo XIX o el siglo XX, y era enemigos por todo lado, pues decía, pues yo tengo que dividirlos. ¿Y cómo los divido? Generando alianzas bilaterales. Eso después fracasó. 2, busco compensaciones. Ahorita quiero hablar sobre compensaciones por un elemento muy, muy curioso que me parece. 3, incentivar una guerra armamentista, es decir, incrementar los presupuestos hasta un punto particular. Y el 4, que también es muy utilizado, es la generación de alianzas. De hecho, el Pacto de Varsovia, de hecho, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o muchas alianzas de tipo militar surgen de este elemento. Para buscar equilibrio hay que buscar un conjunto de estados que o nos limitemos o evitemos que el que más tenga poder lo pueda ejercer de manera unilateral. Pero quería detenerme, piensa en el suyo, en su ejemplo, y yo estoy pensando en el mío, el de la compensación. Hace algunos meses, derivado de las compras por debajo del precio internacional del crudo de la India hacia Rusia, los Estados Unidos impuso y elevó los aranceles hasta el 40%, pero nunca se hicieron efectivos. Escuché una declaración del secretario general Marco Rubio de cómo a medida que empezara a fluir de una manera más amplia el petróleo venezolano, la India podría comprarle petróleo a Venezuela. Entonces, una forma de compensar y de buscar
que la India no se sienta desequilibrado y no se sienta atacado por la negativa de los Estados Unidos a que le compre petróleo a la Federación Rusa es justamente buscar esa nivelación, esa compensación a través de el petróleo venezolano. Entonces, los estados quitan, pero ponen. Los estados buscan, de alguna manera, equilibrar a partir de las decisiones o de las políticas que toman. ¿Cómo ve usted ese elemento de buscar el equilibrio a través de dividir y vencerás, de compensar, de incentivar carreras armamentísticas o de la generación de alianzas? Pues es que en últimas, de nuevo, estas son observaciones, si se quiere, a partir de observaciones empíricas y no necesariamente prescriptivas. Lo que hacen, y efectivamente esto es lo que uno ve hasta hoy entonces en términos de las acciones que son generadas por ese impulso intuitivo de los agentes, es decir, principalmente de los tomadores de decisiones, que conciben que cuando un agente se va fortaleciendo, pues por un lado hay alianzas para contrarrestarlo, o por el otro lado entonces se generan esas carreras, sí, esa construcción y almacenamiento, por ejemplo, de armamento, y se ve tanto en la política entre potencias como entre los mismos estados fronterizos. Yo me acuerdo hace algunos años que se hablaba de la relación Colombia-Venezuela cuando se consideran una amenaza, o el tema también de Nicaragua-Colombia, y se puede observar en diferentes ámbitos, lo mismo desde el punto de vista de la compensación, siempre y cuando haya responsabilidad, ¿no? Y el tema efectivamente de algo, extraje una expresión que es la del miedo recíproco, que es esa de la demostración de no del poder y de saber que se sacan los dientes, que pues digamos ese puede ser uno de los elementos que está haciendo crisis hoy, porque sí se está llegando más. Yo me acuerdo que antes de la invasión de Rusia a Ucrania, la segunda, en el año 2023, 22, este año se cumplen 4. En el 2022 se considera, muchos decían, no, esos están sacando los dientes nomás. Sí, se están cañando, están bluffing, están haciendo, que es lo que sucede, para hacer otra transposición geográfica, lo que pasa a veces en Oriente Medio con Irán. Uno nunca sabe cuáles son las reales capacidades, y en distintos medios se ha vinculado como en reiteradas ocasiones la diplomacia iraní le ha dicho a los distintos países del Golfo a una manera como de amenazar: ustedes no saben lo que realmente pasa si los Estados Unidos vuelve a atacarnos o si nos ataca de una manera más fuerte. Entonces, claro, si sus aliados en la región le dicen, ojo, porque nosotros nos están diciendo esto, pues puede ser problemático. Vámonos con la última sección, que son las críticas. Te propongo que hagamos dos importantes, sobre la moralidad y sobre el poder. ¿Cómo ve usted esa cuestión de es realmente inmoral el pensamiento de Hans Morgenthau, su ceguera alrededor del poder como medio y como fin está desmesurada? ¿Es un error en su manera de articular? ¿Cómo ves tú esos dos elementos que tradicionalmente no me parece? Ya lo hemos establecido que el tema no es que sea una teoría inmoral, es una teoría en la que se pone en duda la utilización de la moral o de un tipo de moral para tomar decisiones de acción en el ámbito internacional, y en ese sentido me parece muy pertinente, me parece que, porque claro, cuando uno incluye esos elementos morales o moralizantes en el ámbito internacional, pues está claramente incurriendo en algo de ingeniería, o puede incurrir en algo de ingeniería social, y eso es bastante problemático porque ahí es donde se encuentran los peores desastres humanitarios. Usted puede casi que identificar todos los desastres humanitarios, todos los peores hechos de violencia, por ejemplo, de los estados en contra de su propia humanidad, cuando tienen de fondo un objetivo moral que defender, y demás. Es bastante problemático e incluso peligroso. Me gusta esa perspectiva. Yo tal vez le haría una crítica que surge particularmente de los estudios feministas y de los estudios críticos, y es el papel de las mujeres, ¿no? Se considera tal vez, o de las cuestiones de género, y es que se considera que este pensamiento es excesivamente arraigado en el hombre político de mediados del siglo XX, el hombre que toma decisiones en la racionalidad particular de hombres con testosterona, diría Ann Tigner, y por supuesto hay más allá de eso, ¿no? Entonces el poder del Estado tal vez no necesariamente está para ejercerlo, sino también para empoderar a otros actores, ¿no? Como para tratar de negociar o de establecer ciertas acciones que puedan ser importantes. Otro importante, que tal vez se cierra o tal vez lo muestra de una manera diferente, y es él no ve un mundo de cooperación, y creo que a veces el elemento de cooperación podría ser llamativo. ¿Cómo lo ves tú? Sí,
Lo que pasa es que sí está subordinado al otro objetivo. Ahora, Sí, que esa es la, sí, esa es la siempre es discusión. subordinado. Sí, Que sí, esa es la sí. discusión. Sí. Ojalá hubiéramos podido tenerla con él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta cegación alrededor de? Sí. Entramos a nuestra última sección, que son los recomendados. Le hago una propuesta, pero si usted tiene otra, ver. es válida porque en este podcast somos abiertos a las distintas opiniones. Si tuviera que elegir uno de esos tres que utilizamos el día de hoy para el análisis, hombre científico versus poder político, política entre las naciones y en defensa del interés nacional, ¿usted cuál sugeriría? O si tiene una lectura distinta sobre Morgenthau y sobre el pensamiento realista, pues bienvenido sea. No, yo sí creo que hay que leer. Y de hecho hay que leer ese trabajo seminal que además se menciona en todo lado, pero poco se lee realmente, que es Política entre las Naciones. Ese era mi recomendado para hoy. Perfecto. Definitivamente. Lo había pensado porque, claro, cuando uno lo revisa para preparar el episodio de hoy, sí se da cuenta de las simplificaciones que hay en la disciplina y cómo pasan una cantidad de ideas que sucede también en la economía. Me acordaba mucho, por ejemplo, del libro de la riqueza de las naciones, claro, que todo el mundo habla solamente de la mano invisible y el resto del libro y nadie lo menciona. Es impresionante cierto, y porque nadie se lo lee. Y se pierde, creo que con el tiempo se pierde la capacidad de entender y de comprender realmente lo que se dice. Es un texto que no es fácil a los ojos de hoy, estamos grabando en el 2026 y en la lógica y en la construcción a veces del pensamiento de 1948 es complejo de seguir. Estoy de acuerdo con usted. Yo, para complementar, me voy con En defensa del interés nacional, porque me parece que ese libro, y especialmente esa crítica que señalé, que es la crítica sobre el aislacionismo, él la plantea de una manera muy viva y a veces rescatar, así como tú señalaste ahorita Riqueza de las Naciones o algunos otros en otras disciplinas que pueden ser fundamentales, acá se trataba de rescatar la riqueza del pensamiento político de Hans Morgenthau, la capacidad argumentativa y esos principios que expuestos ya hace más de 70 años siguen teniendo algún grado de validez. Muchas gracias por ese episodio, Javier. No, muchas gracias, Rafa. Mejor dicho, va a ser súper exitoso esta categoría de episodios porque hablamos de los autores, hablamos de pensadores, de practitioners que han guiado la disciplina, así que es súper interesante. Muchas gracias además por haber traído este autor que pues es seminal, es fundacional en la disciplina. Por supuesto, a la Universidad Externa de Colombia y a la Escuela de Relaciones Internacionales les damos las gracias por abrirnos los micrófonos de el podcast de Coordenadas Mundiales. Agradecemos especialmente a Lorena Sánchez en la edición y producción y a Sara Navarro en los contenidos digitales. Y les hacemos una especial invitación. Sigan Coordenadas Mundiales en Externado Radio, la emisora de la Universidad Externado de Colombia, que pueden seguir a través de su página web o a través de radio.uexternado@edu.co. Muchas gracias a todos por este episodio y nos vemos en una siguiente oportunidad. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.